Hay unos aspectos que vamos a ver también a lo largo, ahora voy a ir saltando hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, precisamente porque quiero un poco incidir en ese aspecto de que muchas cosas no han cambiado en la imagen que se tiene del campo por parte del arte cinematográfico. Uno de los aspectos que nosotros vamos a encontrar son un aislamiento en muchas ocasiones de la gente del campo, de los lugares rurales, cómo por ese aislamiento estos individuos que viven allí presentan algunos comportamientos sociales no bien aceptados desde el punto de vista de lo que pueden ser los comportamientos, ¿cómo lo diría? Para no caer, digamos, socialmente aceptados, dejémoslo así. De esta manera nos vamos a encontrar, como decía, con muchas películas en las que de una u otra manera nos van a ir mostrando enfrentamientos familiares, situaciones en las que se generan una serie de psicopatías que son las que luego normalmente, sobre las que se gira todo el drama cinematográfico que se nos narra en la película. Bien, José Luis Borao en 1975 nos cuenta en Furtivos una historia de la época de la posguerra española en la que creo que toca aspectos relativamente interesantes sobre estas circunstancias de las que estaba hablando. Por un lado, los señoritos de la ciudad, en este caso el diputado de la provincia, que no se nos dice cuál es, va al campo solamente a cazar, digamos, y va con toda su cohorte, digamos, de funcionarios al campo a cazar. Es como la actividad propia del señorito de la ciudad, que solamente ve en el campo una manera de distracción dentro de lo que puede ser, digamos, una actividad, digamos, como otra cualquiera. Por supuesto, esta ambientación siempre va a estar en todo este tipo de películas, y en Furtivos lo es, con digamos, unos paisajes maravillosos, unos paisajes muy atractivos, incidiendo siempre en esa naturaleza. Hay otra constante que va a estar siempre muy presente y es las viandas. En todas estas películas siempre veremos cómo en un determinado momento los personajes se sientan a la mesa para poder degustar en mesas normalmente sin mantel o con mantel de cuadros las tortillas, chorizos, morcillas y demás viandas del campo, que esas sí que son, digamos, bien agradecidas. Y otra de las situaciones que también se va a ver siempre o que va a ser una constante en este tipo de películas es el aspecto religioso, algo que también desde el arte cinematográfico se ha vinculado siempre con el campo. El campo, las ciudades del campo son ciudadanos extremadamente religiosos, por lo menos desde el punto de vista de los directores cinematográficos. Bien, esta película de Furtivos tiene también, digamos, una serie de continuación, de continuadores, que no porque lo hayan cogido directamente de Borao, estos otros directores, sino porque hay coincidencia en todos ellos. Y quiero decir con esto que no es que uno influya en el otro, sino que todos al final convergen en los mismos aspectos y en las mismas circunstancias. Una película reciente de 2004 de Carlos Saura, la de El séptimo día, que narra los sucesos de Puerto Urraco, también en Extremadura. También aquí se nos muestra, digamos, esos enfrentamientos tan frecuentes en lo que puede ser la visión del director con respecto al campo. Buscar esa violencia larvada, esa violencia que, digamos, en ese momento, por una cuestión, en este caso, de amor, salta con una chispa y entonces se produce la tragedia, se produce el conflicto y, en este caso, se produce la tragedia y la matanza. No deja de ser curioso, en cualquier caso, que igual que en la época de la República se prohibiera
tierra sin pan. En el caso del Séptimo Día, el entonces presidente de la Junta de Extremadura, cargó las tintas sobre, el director, prácticamente insultándole, diciéndole que había ido a Extremadura a ganar 4 duros, o incluso el consejero de Cultura, que llegó a decir que Carlos Saura era un director mediocre. Es una forma, bastante torpe de defenderse sobre lo que hacía Saura, entre otras cosas porque Saura no nos estaba contando una historia de Extremadura, sino que nos estaba contando una historia de violencia. Bien, independientemente un poco del cariz político que en determinadas ocasiones tienen este tipo de comportamientos por parte de las autoridades, que quizás no lo saben ver desde el punto de vista cinematográfico, en cualquier caso, como decía, vamos viendo que bien sea en el 75, bien sea ya en el siglo XXI, hay una continuación, ¿no? O sea, no se rompe, esta visión que se tiene por parte del campo. Y antes se ha mencionado el disputado voto del señor Cayo. Pues aquí podemos también otra película basada en una de las novelas de Delibes, Los Santos Inocentes, del 84, me voy situando un poco a mitad de camino entre las dos anteriores, en el que volvemos a ver un poco la misma historia. Es decir, aquí vemos cómo unos señoritos que también van al campo para dedicarse a la caza, como el campo tomado como una distracción, no como un hecho real en sí mismo, y cómo estos individuos, los campesinos que viven allí, vivían en un estado casi de esclavitud. De nuevo, por lo tanto, nos encontramos con las mismas circunstancias, con los mismos tópicos, con los mismos elementos de esa visión que se tiene del campo. Lugar de entretenimiento para la gente de la ciudad, fundamentalmente vinculado con la caza o bien con lo que puede ser la alimentación. Como digo, en todas estas películas hay momentos de estos en los que vemos la gente cómo se sienta en la mesa. Y, por el otro lado, cómo los individuos que viven allí, los campesinos, cómo son explotados o cómo se tiene de ellos una visión muy negativa y muy, anclada casi, me atrevería a decir, en esa España negra a la que antes mencionaba y que, sin embargo, es una historia construida en el siglo XIX. Bien, en otro entorno, y volvemos un poco a las mismas circunstancias, en el caso de la ópera prima de Julio Medem, Vacas, extraordinaria película en la que también vemos, pero aquí bajo el contexto de la Guerra Civil Española, y vemos de nuevo también cómo, aparte de esa naturaleza extraordinaria, ese bosque que tiene tanta vida, y al mismo tiempo lo que vamos a contemplar es de nuevo los enfrentamientos familiares, esos enfrentamientos que vienen de familias, de generaciones atrás, y cómo esos enfrentamientos en un determinado momento, aquí con la excusa, como decía, de la guerra civil, también termina en enfrentamiento entre las familias. Es decir, nos encontramos, por lo tanto, de nuevo, como en la visión que se tiene del campo, siempre estos condicionantes siempre están demasiado presentes.